que dieran un poco cada uno desde las 3 y al menos yo poderle dar un módulo de esto, al menos un módulo. En realidad no estoy en condiciones para hablar, o sea, hay mucha tos y por ahí no me deja hablar. No obstante, bueno, antes de que iniciemos, chicos, ¿cómo les fue en el parcial? Bien, bien, bien. Bien, entonces, bueno, acuérdense que el parcial conmigo lo van a tener, si Dios quiere y va todo bien, el próximo viernes. ¿Sí? El próximo viernes, desde las 16:30, si bien temprano, porque acuérdense que yo les había dicho que iba a ser eh, de manera oral, y bueno, entonces lo vamos a hacer de manera oral, van a ir entrando de 3 o 4 chicos, y, y bueno, vamos a hacer 4 o 5 preguntas cada uno, y en función de eso, lo que vayan reuniendo en puntos, es lo que van a sacar. ¿Sí? ¿Está claro eso? Más o menos, ¿o les explicaron los otros profes de cómo consistía, cómo lo íbamos a llevar a cabo, o todavía no? Ah, no, profesor, yo le quería consultar otra cosa también. ¿Usted, profesor, es el jefe de cátedra? Sí. No estoy concursado, pero sí. Yo le estoy reemplazando al ingeniero López, que ya se jubiló, y la idea... Ah, le quería consultar. Hay alguien que tiene, hay alguien que tiene un micrófono abierto, por favor, ciérrelo y así los otros compañeros pueden hablar. Sí, Sí, le quería consultar si la nota obtenida de los parciales era un promedio entre las tres y, por ejemplo, había un parcial que era a base de 40 y quería preguntarle si teníamos un 23, por ejemplo, que sería un 5,75. ¿Cuál es tu nombre? Tubio Juan Ignacio. Rubio. Bien, perfecto. Sí, yo Perfecto. obtuve el equivalente a un 5,75 y le quería consultar si eso significa que tengo esa parte del parcial desaprobado o si se hace un promedio entre los tres parciales. Mira, la idea es hacer un promedio entre los 3 parciales, pero básicamente a mí, como a los otros dos profes, el ingeniero Romero y el ingeniero al licenciado Lozano, tenés que demostrar que el 70% de lo que nos decís está bien. ¿Cierto? Es decir, me tenés que convencer que el 70% de lo que eso equivale a un 4. ¿Sí? Entonces, sí, va a ser un promedio entre las 3 notas. Si conmigo tenés, suponte vos, un 70%, con Lozano tenés otro 70%, pero con Romero tenés un 10%, bueno, eh, el primer parcial está desaprobado. Pero cuando nosotros te vayamos a tomar y vamos a hacer mayor hincapié en lo que vos anduviste más flojo, no es que no te vamos a tomar los demás, pero los demás básicamente vos ya nos dijiste que sabías, demostraste que sabías, y sí, por ahí te tiramos un par de preguntas como elementales, ¿no es cierto? Pero a Romero, en este caso, supuesto que te ha ido mal, le va a tener que demostrar vos que sabes, ¿me Ok, entendés? perfecto. Muchas gracias, profe. ¿Alguna otra duda, chicos? Por ahora nada, profe. Bueno, bueno, como verán, no la pasé bien, ni la estoy pasando bien. Este, lo que teníamos, ¿pueden ver la filmina ustedes, chicos? Ahora sí, profe. Sí, ahora se ve. Bien, disculpen, che. Vamos a hacer por lo menos un módulo como para yo retomar de esto, chicos. Es durísimo, 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 porque tengo unas ganas de ir a acostarme de nuevo yo con como te deja esta porquería. Y profe, Este, ¿no le conviene descansar, no sé, que no se esfuerce de más? en realidad sí, pero también conviene alejarme de la cama, porque si no, no salís más. Es una cosa
Es impresionante cómo te deja de cansado, de agitado, con poquito que hagas. Por eso que yo le comentaba a algunos compañeros míos, sobre todo de la fábrica, porque en la fábrica me están esperando, que llega un momento que vos comes. Hay un momento en el periodo este en donde no comes absolutamente nada, al menos lo que pasó a nosotros acá, toda mi familia. No tenés hambre, no comes, no comes, no comes, no comes. Entonces empieza a bajar de peso. Pero después cuando, bueno, el efecto que empieza a irse y empieza a pasar, vos, vos empezás a tener hambre. Bueno, y comes, y llega un momento en que vos tenés que parar de masticar porque estás cansado de masticar. Los músculos te duelen y te cuesta hasta masticar, entonces tenés que esperar un ratito hasta que se pase y seguir masticando. Oh, no sabes, es un castigo. Es realmente un castigo. Pero es cierto, sí, debiera este, aguantar una semana más, pero quise darlo por lo menos un módulo de estos como para ir retomando, chicos, porque si no se me hace muy difícil. Bien, Profe, le quería consultar, ¿cuál es sí. el nombre del tema? No, no me acuerdo qué tema se Bueno, estaba dando. este tema no va al parcial, ¿eh? Este tema ya no entra al parcial, sino al segundo parcial. Esto es conformación plástica en frío, ¿sí? Es decir, la fabricación de piezas, por ejemplo, a temperatura ambiente, ¿sí? No tiene nada que ver con el estampado de chapa, que vimos primero que sí entra al parcial, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso, no? Sí, Sí, profe. profe. Bien, perfecto. Entonces, eh, Profe, no tiene nada que ver. Esto es, por ejemplo, fabricación de piezas sólidas, ¿sí? Fabricación de piezas sólidas, con, por ejemplo, piezas de engranajes, ejes, levas, bielas, este, conformadas a temperatura ambiente. Ya vamos, hemos visto algún videito por ahí, por ejemplo, de profe, la extrusión, pero acá básicamente lo que vamos a ver es los efectos que tiene la deformación plástica en frío, como se le llama, sobre las propiedades de los materiales. Sí, escucho. sí, esto está lo que nos pasó al principio de cursada o nos tiene que pasar No, un apunte está en nuevo. lo que ya les pasé. Fíjense, está en forja, creo que es forja, extrusión y trafilado, que es un apuntito, y sí, está esto ahí. En la primera parte está. Lo que pasa es que yo lo empecé al revés porque esta vez analizando lo que pasaba en los años anteriores, que llegamos muy con lo justo con formado de chapa, que me parece que le interesa un poco más a ustedes, directamente empecé con conformado de chapa y dejé, por ejemplo, pulvimetalurgia para el último, que es menos, digamos, menos importante. Bueno, vamos a ver con esto. Bueno, arranquemos, chicos, hablando algo de lo que sucede cuando uno deforma un trozo de metal en frío. ¿Sí? Cuando uno deforma un trozo de metal en frío, sí, generalmente a temperatura ambiente, se denomina en frío porque se está trabajando por debajo de la temperatura de recristalización del material. Con esto, le quiero decir que normalmente se trabaja a temperatura ambiente, pero en la medida que nosotros estemos por debajo de la temperatura de recristalización, sí, vamos a grabar la clase. Denme un segundo. More. Eh, Record on this computer. Bueno, sí, yo lo grabaría acá en mi computadora, después se los paso. ¿Sí? Espero que esté grabando bien esto. A ver que no esté mal. No, está bien. Sí, sí, después se graba Sí, en una aparece carpeta. grabando, profe. Así Perfecto. que quédese tranquilo, profe.
Bien, entonces, dijimos que deformación plástica en frío es aquella deformación plástica que se genera, ¿no es cierto?, cuando el material está a temperatura por debajo de la temperatura de recristalización. Generalmente esto se hace a temperatura ambiente, ¿sí? Cuando, cuando se produce la deformación en frío, la aleación, sea acero o aleaciones no ferrosas, se calienta por efecto de la fricción interna, ¿no es cierto? Uno hace un determinado trabajo para deformarlo, por lo tanto hay fricción interna, por lo tanto hay calor, ¿no es cierto?, que se genera en el material, y por lo tanto también hay una cantidad de energía que queda almacenada dentro del metal. Esto tiene mucha importancia, el tema de la deformación almacenada en el metal, perdón, de la energía de deformación almacenada dentro del metal después de la deformación. Tiene mucha importancia porque esa energía es la que el material va a poner en juego en los procesos de tratamientos térmicos posteriores. Entonces, esa cantidad de energía que queda almacenada dentro del metal va a depender de la composición química del material, es decir, de la aleación que nosotros estemos tratando, si es un metal puro, o si es una aleación, si es un acero, o si es una aleación no ferrosa. De la temperatura a la que el material, ¿no es cierto?, está siendo deformado, nosotros hemos dicho el ambiente, ¿sí? Pero podría ser un poquito más arriba del ambiente o un poquito más abajo del ambiente, siempre por debajo de la de recristalización. Y por último, la cantidad de deformación que uno le está poniendo a ese trozo de metal, ¿sí? La cantidad, el porcentaje de deformación que uno le está poniendo a ese metal. Denme un segundo, chicos, que... bien, cuando uno deforma el metal en frío, hay un aumento en la cantidad de dislocaciones. Yo no sé si se acuerdan ustedes, ahora vamos a ver de lo que son dislocaciones. Al deformar en frío, hay un aumento en la densidad de dislocaciones, que en realidad las dislocaciones son defectos estructurales, ¿sí?, que tiene el metal y que se van a multiplicar de a millones cuando uno deforme. Entonces, va a pasar, por ejemplo, de un material antes de deformarlo de un 10 a la 6 o 10 a la 8, ¿no es cierto?, cantidad de dislocaciones por milímetro cúbico, a, por ejemplo, 10 a la 12, ¿no es cierto?, una enormidad, muchísimas. Eso es lo que genera la deformación en frío. La deformación plástica se produce, cuando veamos cómo se producen los procesos de deformación en plástica, vamos a ver que se producen mediante dos mecanismos sucesivos y alternados. Es decir, a medida que se va produciendo uno, puede aparecer el otro para facilitar el primero. Por ejemplo, el deslizamiento. Los metales se deforman por deslizamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué significa el deslizamiento? Significa que, acorde a la orientación del esfuerzo, hay algunos planos, que son los planos más densamente poblados, ¿no es cierto?, tienden a deslizarse sobre otros, ¿sí? Entonces, básicamente, desliza un plano sobre otro. Mientras que, cuando todos los planos han deslizado y se han trabado por el efecto de la deformación, lo que sucede es que proviene lo que nosotros denominamos maclado, ¿sí? El maclado no es otra cosa que una especie de giro del metal, de una parte del cristal respecto de la otra. Fíjense. A ver qué hay más chicos. Bien. Estos son, por ejemplo, los planos de deslizamiento de los distintos, los planos densamente
poblados, ¿no es cierto?, de los distintos sistemas, ¿no es cierto?, que hay, por ejemplo, en el sistema cúbico de caras centradas. Estos son los planos más densamente poblados, y las flechitas no son otra cosa que las direcciones para donde los planos van a tender a deslizarse. Este es el cúbico centrado en el cuerpo. Por ejemplo, esto es muy típico del cobre, del aluminio, del níquel, mientras que este otro es típico del hierro, por ejemplo, en estado a temperatura ambiente, ¿sí? La ferrita, por ejemplo, en donde, si bien esto tiene planos compactos así, estas son las direcciones que tienen para poder deslizar el cúbico centrado en el cuerpo. Y el último es la hexagonal compacta, que tiene solamente los planos de deslizamiento, son los planos basales, ¿sí? Es decir, los planos de techo y de piso, por así decir. Y esas son las direcciones de deslizamiento. De los tres de estos tres, lo que más dúctiles son los primeros, los FCC, por ejemplo, llámese el cobre, el oro, la plata, ¿cierto? Son muy dúctiles. Mientras que los cúbicos centrados en el cuerpo, como por ejemplo el hierro, también es uno de los más, dúctiles también que hay. Pero de los tres, digamos, el hexagonal compacto, es muy común, por ejemplo, en aleaciones como la de titanio, que son menos, si bien en un estudio un poco más pormenorizado, la cantidad de planos que tiene y demás, es muy parecida a esta otra, a la FCC, no tiene nada que ver, ¿no es cierto?, si uno compara la ductilidad de ambos tipos de estructura. El deslizamiento que se produce, ¿no es cierto?, por aplicar una fuerza sobre un cristal, podría descomponerse, ¿no es cierto?, en una tensión. Uno, digamos, que le hace un ensayo de tracción a este cristal que tenemos acá, hace un ensayo de tracción, es decir, lo tira de un extremo y lo tira del otro, y a esa fuerza podría descomponerla en una fuerza normal y en una fuerza tangencial. Fíjense que las fuerzas tangenciales son las fuerzas que son las originarias de la deformación de los metales, es decir, del deslizamiento de los metales, ¿sí? Es decir, se comprueba que en este ángulo, ¿no es cierto?, se producen las mayores tensiones de deslizamiento, y esas tensiones de deslizamiento las están produciendo las fuerzas tangenciales. ¿Qué le pasará a doña Débora Vero que no se puede conectar? Bien, cuando uno analiza el deslizamiento, ¿no es cierto?, de los planos densamente compactos sobre otros, ¿no es cierto?, podría decirse, y está comprobado, digamos, de manera matemática, que es muy bajo la cantidad de energía que uno tiene que poner para llegar al punto caballete. Entonces, es fácil, de alguna manera, si nosotros tomamos un cristal y le aplicamos, perdón, y le aplicamos un esfuerzo de deformación, es decir, algo para que deslice, cuando yo encuentro planos densamente poblados, uno puede deslizar sobre el otro de manera bastante fácil, ¿sí? Entonces, y se ha comprobado que para llegar a este punto de caballete, de alguna manera, la cantidad de energía que hay que gastar es relativamente baja. Bien. El deslizamiento, es decir, uno de los métodos mediante los cuales los metales y aleaciones, ¿no es cierto?, se deforman. Define ahí como tensión mínima de corte o tensión mínima de fluencia, la van a encontrar
la tensión mínima, es decir, es la tensión mínima o la fuerza mínima que hay que hacer para que grupos de átomos, ¿no es cierto?, se muevan de sus posiciones, ¿sí? Ocasionándose así una deformación del tipo plástica, ¿sí? Entonces, a eso se le denomina tensión mínima de corte. Esta tensión, el valor de esa fuerza, es decir, el valor de la fuerza que hay que hacer para superar esa tensión y deformar plásticamente, depende, por ejemplo, de los aleantes que tenga el material, es decir, de los solutos que el metal tenga en dilución, ¿sí? No es lo mismo deformar un metal puro que deformar una aleación de ese metal con otros solutos. Uno de los puntos sería que la interacción de las dislocaciones, ¿no es cierto?, con los aleantes sería uno de los, digamos, de los escollos que tendría que sortear el material para poder deformar. Es decir, cuanto más solutos tenga, mayor, digamos, interacción hay entre las dislocaciones y las dislocaciones, digo bien, y los solutos. La disminución de la temperatura. Cuanto más baja sea la temperatura a la que yo pretendo deformar plásticamente un metal, esa tensión mínima de corte va a tener que ser más alta, ¿sí? Mientras que el último punto que les dije, que es la deformación previa existente, cuando yo pretendo deformar un metal que está previamente deformado en frío, esa tensión mínima de corte se va a elevar. Es decir, yo voy a tener que hacer mayor esfuerzo para poder deformar. Bien. Los mecanismos como el maclado, ¿no es cierto?, son sucesivos y simultáneos a el proceso de deslizamiento. Y como les decía hace un ratito, cuando ustedes deforman plásticamente un trozo de metal, este metal se deforma por deslizamiento de los planos densamente poblados, ¿no es cierto? Pero llega un momento en donde todos esos planos se traban por la cantidad de dislocaciones que se han formado, ¿no es cierto? Entonces, hay amontonamiento de dislocaciones en los bordes de grano, entonces lo que impide seguir deformando, plásticamente digo. Entonces ahí es donde sobreviene lo que nosotros denominamos maclado. El maclado no es otra cosa, si ustedes pueden verlo en la imagen, todo esto es un cristal. No sé si lo siguen al tema. ¿Pueden darse cuenta? ¿Se ubican lo que les digo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Si ustedes ven, estos son todos los átomos con sus distancias interatómicas, ¿no es cierto?, que forman un determinado cristal. Entonces, lo que se comprueba es de que parte de ese cristal gira una distancia interatómica respecto de la otra, formando lo que se denomina plano de Macla y un plano especular. Estos serían como dos planos espejos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Y básicamente pone planos que están poblados en posición de seguir deslizándose. Entonces, cuando todos los planos densamente poblados se trabaron por la deformación plástica, proviene el proceso de maclado que va a proporcionar planos de deslizamiento con una orientación favorable para poder seguir deformando. Si ustedes se fijan, estas son fotomicrografías de latón, en donde, fíjense que estos se denominan maclas, por ejemplo. Estas partes que son totalmente una paralela a la otra, son denominadas maclas, ¿sí? Estas maclas, ¿no es cierto?, digamos, son de latón, ¿verdad? Y básicamente lo que ha sucedido ahí es que parte del cristal ha girado para poner en orientación favorable a planos para seguir con la deformación plástica.
Hay dos tipos de maclas. Si ustedes ven en la fotomicrografía de la derecha, también hay maclas. Estas son maclas denominadas de tratamiento térmico, ¿sí? Estas son maclas mecánicas, originadas por deformación, mientras que estas otras son maclas del tipo de tratamiento térmico. Las maclas de tratamiento térmico se originan, por ejemplo, en aceros como por ejemplo los inoxidables, que cuando, después de deformados y llevados a tratamiento térmico, cuando el material se deforma, quedan tensiones residuales dentro del metal y demás. Por lo tanto, todos los granitos quedan tensos, deformados, y lo que genera la temperatura es que algunos de esos cristales, ¿no es cierto?, alcance a moverse por efecto del aumento de la vibración de los átomos por el aumento de temperatura, y se generan este tipo de maclitas. Bien. En el proceso de deformación en plástica, en frío, hay dos mecanismos propuestos. Uno que es teórico, llamado también aparente, en donde básicamente, según, ¿no es cierto?, si nosotros aplicáramos ecuaciones de energía y demás al proceso de deformación, veríamos que para deformar plásticamente un metal, según este mecanismo, digamos, el aparente, para poder deformar el metal o aleación, habría que hacer un esfuerzo enorme, enorme, enorme. Entonces, cosa que en la práctica no se ve. Los metales se deforman a mucho menor esfuerzo del que la teoría predice. Esto por ejemplo, se puso de manifiesto en un ensayo que se hizo por allá por los años 70, una cosa así, en Estados Unidos, en donde se aislaron, por ejemplo, se aislaron hilos de hierro casi puro, o prácticamente puro, y vieron que llevados a tracción, esos hierros tenían un valor de hierro casi puro, ¿no? Y tenían una resistencia de la tracción de aproximadamente 7.500, creo que era, kilo por milímetro cuadrado, una cosa astronómica, ¿no? Pero resulta ser de que cuando uno deforma un trozo de hierro, de ferrita, por ejemplo, a temperatura ambiente, por ejemplo, tiene un valor de resistencia de unos 38, 35 kilos, una cosa así, por milímetro cuadrado. O sea, no condice para nada una cosa con la otra, es decir, no condice para nada lo que uno ve en la realidad con lo que propondría la historia. Mil disculpas, chicos, vamos a hacer un solo de estos 40 minutos, porque así no se puede. Entonces, profe, tranquilo. Realmente no puedo hablar casi. ¿Dónde se encuentra tanta diferencia? Y se encuentra en que los metales no son todo lo que la teoría dice. Es decir, los metales tienen defectos, y esos defectos estructurales que se les denomina, se denominan, por ejemplo, defectos puntuales, lineales, superficiales y de volumen. Esos defectos, en conjunto, todos, hacen que los metales se deformen a mucho menos, esfuerzo que lo que la teoría predice. ¿Sí? Entonces, los defectos puntuales son llamados vacancias. Los defectos puntuales son llamados vacancias. Los defectos lineales son llamados dislocaciones, y estas son las responsables de la deformación plástica de los metales. También tenemos defectos superficiales, también llamados de borde de grano. Acuérdense, chicos, que el borde de grano, ¿no es cierto?, es el último
la última porcioncita de líquido que ha ido, que ha ido quedando durante la solidificación, entonces tiene, no solamente que tiene los átomos desacomodados, porque ahí es donde los dos cristales se pusieron, digamos, en contacto, sino que también la cantidad de impurezas que sobrenadaban en el líquido y que permanecían en el líquido, ¿no es cierto?, están ahora en el borde de grano. Y por tanto también tenemos los defectos de volumen llamados de fallas de apilado. ¿Van entendiendo más o menos de qué se trata? Sí, profe, lo seguimos. Perfecto, perfecto. Dentro de lo que es el mecanismo real, lo que ustedes están viendo ahí, este sería un cristal formado por millones y millones de átomos, todos entrelazados con sus distancias interatómicas, y si yo a ese cristal le aplico un esfuerzo, ¿no es cierto?, para deformar plásticamente, vemos que, por ejemplo, en la línea 5, si alcanzan a verla, tenemos lo que nosotros denominamos dislocación, ¿sí? Es un plano extra en el cristal, por supuesto que de estos hay millones, ¿no es cierto?, dentro de los cristales. Y cuando yo origino el esfuerzo, es decir, trato de a la parte de arriba llevarla hacia la derecha, mientras que a la parte de abajo llevarla hacia la izquierda, esa dislocación rompe, digamos, o los átomos rompen esa especie de enlace que tienen con los átomos de abajo, y por lo tanto la dislocación se va moviendo, se va moviendo, se va moviendo, se va moviendo, hasta que sale a la superficie. Si esa dislocación sale a la superficie, es una deformación plástica verdadera del tamaño de un espaciamiento interatómico. Yo no sé si dentro de todos los libros que ustedes van viendo y leen, también estos son libros específicos de metalurgia, pero, por ejemplo, hay algunas fotografías de, por ejemplo, ¿se acuerdan de ustedes casi que no las han conocido, pero ¿se acuerdan ustedes de las gilets o las hojitas de afeitar? Bueno, Sí, profe. bueno, perfecto. En las hojitas de afeitar, cuando uno las deformaba y alcanzaban a deformarse plásticamente, por ejemplo, hay fotografías de microscopios importantes, ¿no es cierto? No una fotografía común, de la aparición en la superficie de la hoja de afeitar de pequeños huequitos en donde se veía que era esto, una deformación plástica, ¿no es cierto? Es decir, iban apareciendo a la superficie, ¿no es cierto?, dislocaciones, ¿sí? Eso es básicamente lo que les quería contar. Bien, esto sería cómo se mueve un frente de dislocación cuando uno cuando uno deforma un trozo de metal. Si es todo el cristal y uno deforma de esta manera, como lo veíamos recién, esto se mueve, esta dislocación se mueve como un frente de ondas, como si fuese esa oruga, ¿sí? Entonces, eso es lo que explica de que cuando uno pretende deformar, no se da el mecanismo teórico que dice o que predice la teoría, de deslizamiento del plano compacto completo. ¿Por qué? Porque, y bueno, básicamente lo que predecía la teoría era de que cuando uno deformaba de esta manera, era que se deslizaba todo el plano uno encima del otro. Y en realidad no sucede eso. Solamente se va deformando como si fuera una pequeña olita. Entonces, esto es básicamente, si ustedes hicieran una analogía, imagínense ustedes tratando de arrastrar una alfombra grande, pesada, tirándola de una punta, ¿no es cierto? Supónganse una alfombra, por decirles, no sé,
de 3 metros de ancho por 15 metros de, como una alfombra para los novios, una cosa así. Empiezan a tirar ustedes para poder deslizarla, ¿sí? Para poder deslizarla sobre el piso, ¿sí? ¿Me siguen con la idea? Entonces, si ustedes, en vez de tirar para deslizar, hicieran ondas, ¿sí? Como quien sacude una sábana, sería mucho más fácil hacer que esa alfombra se corriera y se moviera en la dirección que ustedes quieren. No sé si me siguieron con el ejemplo. Sí, profe, perfecto. Bien, muy bien. A las 7 vamos a dejar, chicos, ¿sí? Me faltan 5. Bien. En el mecanismo real, como lo que estamos viendo, bueno, a ustedes esto no. Cuando se produce la solidificación, les comento así más o menos rápido, como para terminar. Cuando se produce la solidificación de los metales, es decir, en las lingoteras o en las coladas continuas, ya existen estos defectos llamados dislocaciones. Se denominan dislocaciones de colada, ¿sí? Esos defectos estructurales ya están en el metal. ¿Estamos? Y esos defectos estructurales son los responsables de que las primeras deformaciones plásticas que le dé a esos trozos de metal para fabricar lo que fuera, es relativamente baja el esfuerzo que yo tengo que poner. Estas son, digamos, las responsables de esa bajo esfuerzo para poder deformar. Yo llegaría hasta acá, chicos, realmente no puedo hablar. Tranquilo, profe, llega hasta donde pueda. Vamos a hacer una cosa, chicos. Vamos a hacer algo un poco más, más constructivo, así no se puede. ¿Ustedes tienen dudas sobre lo que tienen que rendir el viernes que viene? No en cuanto a los temas, digo, los temas están claros. Dudas, digo... Perdón, no te escucho. No, nos vamos a... Yo tengo una lista acá de ustedes que la saqué de Guarani. Espero que estén todos en el Guarani. Ojo, chicos, con el tema del Guarani. Yo las he sacado de ahí a la lista y lo que voy a hacer es, vamos a entrar todos y nos saludamos, nos presentamos y todo lo demás y hago quedar 5 de ustedes. Hago quedar 5, todos los demás pasan a sala de espera y a medida que esos 5 rinden, van pasando los 5 que siguen. No, vamos a tardar, ¿no? Porque ustedes andan en los 26, 27 chicos. O sea que vamos a tener unos 4 o 5 módulos. Son 5 preguntas cada uno nada más. No son preguntas que involucren cosas retorcidas o rebuscadas. Son simplemente cosas que se les han dicho, son conceptos generales básicos, que yo se los he contado, que los hemos visto en video y que ustedes muchos han preguntado. Entonces, básicamente es eso lo que... de eso se va a tratar el examen. ¿Me entienden lo que dije? Sí, le quería hacer una consulta sobre Sí. qué podíamos usar para repasar, si hay algún material, porque en el LEV me parece que no hay, pero no sé si habrá en el grupo de Facebook algún material del que podamos repasar. Lo que yo les pasé no les sirve, o no les sirve, digo. ¿Les pido poco? Mil disculpas, pero no recuerdo si había pasado algo por el grupo. Ah, perfecto, sí. La primera semana lo envió por mail. Perfecto, muchas gracias. Todo lo que voy a tomar está ahí.
Si ustedes quieren, les pongo más bibliografía, no hay problema. No recordaba pero ese primer mucho correo. más. Digo, hay un montón más, pero básicamente yo les tomo lo que les digan, cosas que, digamos, es lo que les dije, no va a haber algo extra, a ver a qué muchacho o chica podemos levantar acá, no para nada. Esto es así, no hay. Ahora sí, es lo que sí, estudien. Eso, bueno, eso está de más que les diga. ¿Estamos, chicos? Perfecto, profe. Les digo, Sí, profe, perfecto. les pido disculpas, pero básicamente no se puede. No puedo. No, no puedo. profe, no. No pide disculpas, no hay problema. Es entendible. Este, Aparte, uno no se quiere contagiar ni enfermar. Son cosas que pasan. Chicos, un abrazo grande y nos estamos viendo el viernes a las 4:30 de la tarde. Perfecto, profe. Perfecto, Que se profe. recupere pronto. Profe, que se Abrazo grande. recupere.